Ustedes saben qué es, a ver si lo digo bien, un influencer. ¿Sí lo digo bien? ¿Sí? ¿Sí? Estaba viendo un perfil de alguien, no me acuerdo quién, en Facebook y decía influencer. Y dijo, ¡ay, qué padre! Pues todos los cristianos debemos decir esto, ¿verdad? Porque nos somos llamados. Es que en inglés significa alguien que fluye, alguien que tiene influencia. Entonces dije, bueno, yo también soy una influencer. Y mi hija dijo, no, mamá. Digo, ¿por qué? Es que ya no significa eso. Digo, ¿cómo que no? Yo hablo inglés, yo sé qué significa. Digo, no, es que esas son las personas que tienen redes sociales, una presencia, opinan sobre cosas específicas. Digo, oh, eso es algo diferente. Entonces yo sé que se burlan de nosotros esos chavos que dicen, no, ustedes no saben nada. Pero gracias a Dios somos parte de una iglesia donde hay mucha gracia, ¿verdad? Que pasa de generación en generación y nos quieren mucho. Entonces hoy estamos empezando una nueva serie que se llama Nehemías. Vamos a entrar a un libro que se llama Nehemías. Y para mí, en el sentido de inglés, no de idioma común y corriente, era uno de los mayores influencers en toda la historia, porque increíble líder, increíble persona que hizo tantas cosas. Entonces, vamos a estudiar este libro. ¿Están bien? Durante las próximas semanas. Entonces, ¿tienen sus Biblias? ¿Me pasa mi teléfono? Ándale. En sus teléfonos, si quieren, abren sus Biblias a la parte donde está el contenido de los libros, o sea, la lista de libros. ¿Sí lo tienen? Yo no. A ver, ¿dónde está? Ok, esta lista de libros, ¿sí? Los primeros 5 libros que empieza con Génesis, ya lo pueden ver. Génesis, Éxodo, Levítico, ¿sí? Ahí están. Estos los escribió Moisés y la semana pasada Suriel habló de Moisés y esa historia que habló de él está en Éxodo. Entonces esos 5 son los 5 libros, los llaman la Torá, el Pentateuco o la ley de Moisés o los libros de Moisés. Esos son los 5. ¿Okay? Después de eso, ¿qué es el que sigue? Después de Deuteronomio. Josué, muy bien. Josué pueden recorrerlo después de los 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, hasta Esther. Josué hasta Esther, lo que llamamos los libros de historia o históricos, y narran la historia del pueblo de Israel. Bueno, de hecho desde Génesis, ¿no? Pero ahí hasta Esther son los libros históricos, ¿sale? Y ya vieron el Nehemías ahí, ¿verdad? El penúltimo ahí, ¿sí? Eso. Ok, después de eso vienen los libros que empieza con Job y termina con Cantar de Cantares, ¿sí? Son 1, 2, 3, 4, 5. Son los libros de poesía o sabiduría, donde encontramos salmos, proverbios, todo esto. Y después de esto empieza con Isaías y hasta el final del Antiguo Testamento son todos los profetas. ¿Sale? ¿Ya lo tienen? Ok, entonces, ¿dónde está Nehemías? Ok, son estos 3 libritos al final de los de historia, que es Esdras, Nehemías y Esther. De hecho, Esther debería venir antes de Esdras en tiempo cronológico. Pasó antes, pero lo pusieron después, no sé. Entonces, esos 3 pasaron en un tiempo de la historia al final de la historia del pueblo de Israel antes de que vino Jesús. ¿Ok? Entonces, ¿ya saben más o menos dónde está el libro? ¿Sí? ¿Ya lo pueden ubicar en sus Biblias? Entonces, ya no tienen pretexto para no leerlo, ¿verdad? Entonces vamos a retarles todos a leer el libro completo de Nehemías durante este mes de febrero y un poquito más de marzo. ¿Vamos? ¿Sí? Ok. Conste. Y en los grupos Connect también los vamos a estar viendo. Entonces, ¿dónde estoy? Estoy súper emocionada para entrar en ese estudio, profundizarnos más en esta historia de Nehemías, una de las personas más influyentes de la Biblia.
Entonces, básicamente, el libro viene al final de la historia. Para que puedan encajar la historia, voy a dar un resumen así de veloz desde el principio. ¿Vamos? Entonces, en Génesis Dios hizo el mundo, ¿va? ¿Sí lo saben? Y pecamos y caímos y entró el pecado. Y después de todo esto, Dios implementó un plan para rescatar la humanidad a Él mismo, ¿sí? Entonces, llamó un hombre Abraham y dijo a Abraham, a través de ti todas las naciones del mundo van a ser benditas. Entonces, de su descendencia nació una nación que se llama Israel. ¿Están conmigo? La semana pasada con Moisés sacó a Israel Dios lo hizo a través de Moisés de Egipto y llegaron a una tierra prometida con Josué. Ese es el libro de Josué. Y ya después, durante ese tiempo de Moisés, Dios hizo un pacto. ¿Saben qué es un pacto? Un acuerdo, un contrato con su pueblo. Y les dijo, yo voy a ser su Dios, los voy a cuidar, los voy a proveer, los voy a hacer todo lo que necesitan. Y ustedes, era condicional, me tienen que obedecer. Entonces les dio unos mandamientos y cosas así, con el fin de que ellos iban a hacer luz a las naciones. Dios iba a estar con ellos y ellos iban a mostrar a todo el mundo cómo pueden acercarse a Dios. Pero los israelitas se equivocaron. Y mucho, ¿no? Todos esos libros de historia se ve sus fracasos, sus errores y todo lo que pasó, y sus reyes, sus profetas, todo esto. Parte de este pacto Dios tenía, si no lo hacen, va a haber consecuencias, muchachos. Entonces, llegando el tiempo, ya al final de todo esto, el reino se divide en dos, el reino del norte desaparece ya para siempre y queda como un pequeñito tribu, reino de Judá y una parte de Benjamín, y esta tomó el nombre de Judá y era todo lo que quedó del pueblo de Dios, y de ahí empezaron a llamarlos judíos. ¿Se dieron cuenta? Entonces esos judíos eran todo lo que quedó, y aún así no pusieron las pilas y no guardaron el pacto con Dios. Entonces Dios dice, bueno, ya les di mucha chance, mandé muchos profetas, eso va a ser la consecuencia. Y levantó un rey de Babilonia que tenía un nombre tan bonito. ¿Cómo se llamaba, Raúl? Eso, Nabucodonosor. Y él llegó a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad, llevó los ricos y los poderosos a Babilonia en lo que llamaron el exilio, y los pobres quedaron ahí en Jerusalén. Entonces, Dios había dicho que esto iba a pasar y iban a quedar ahí 70 años. Entonces, ahí en el exilio viene la historia de Daniel, Ezequiel también estaba por ahí, Esther, y después de los 70 años, Dios cumplió su promesa y dice, ok, ahora chavos, el remanente, lo que quedó, tiene que regresar a Jerusalén y empezar de nuevo. Entonces empezó a levantar reyes que les dio favor y líderes como Zorobabel, como Esdras era otro de ellos, que regresaron en grupos a Jerusalén a reconstruir. Reconstruyó Esdras el templo y parte de la ciudad, los otros grupos. Entonces ahí empezamos Nehemías. ¿Están conmigo? ¿Ya saben? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Eso solo fue introducción. Ya vamos. Ok. Entonces, aquí es donde empezamos la historia. Vamos, Nehemías 1:1. Estos son las memorias de Nehemías, hijo de Alaquías, a fines de otoño del mes de Quisleo, del año 20 del reinado del rey Artajerjes. Artajerjes era un nombre, un título que significaba rey de reyes. De hecho, qué tanto soberbia, ¿verdad? Pero sí era rey de todos los reyes que había conquistado. Y me encontraba en la fortaleza de Susa. Si han estudiado de Esther, ella también estaba en la fortaleza de Susa. Era uno de sus palacios de invierno. Sigamos, versículo 2. Ananí, uno de mis hermanos, y creen que era hermano de sangre, vino a visitarme de algunos hombres que acaban de llegar de Judá, ese lugar donde habían regresado. Les pregunté por los judíos y que habían regresado del cautiverio y sobre la situación en Jerusalén. Versículo 3.
Me dijeron, las cosas no andan bien. Ay, no. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Uy. La muralla de Jerusalén fue derribada otra vez y las puertas fueron consumidas por el fuego. Ups. Versículo 4. Y 4. Eso. Cuando oí esto me senté a llorar. Los judíos, cuando entraban en un tiempo de luto, se sentaban en el piso y lloraron. Y de hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré a Dios del cielo. Y le dije, y después los versículos que vienen, es su oración. Y básicamente su oración, si les doy un resumen, parecía las oraciones del Antiguo Testamento de Moisés, de Josué, era algo similar. Básicamente dijo, recuérdate de nosotros, recuerda de que hiciste un pacto con nosotros. Dios, tú eres así tan grande y hiciste pacto con nosotros, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y luego Nehemías dice esto, me arrepiento, reconozco que hemos roto tu pacto, por favor perdónanos. Y no solo a mí, pero toda la nación, lo hemos hecho mal, ¿no? Se arrepintió y luego otra vez dijo, pero recuerda tu pacto y dame favor. Entonces en el 11b vamos a ver el final de su oración. Sí, tenemos que dice 11b, no, antes. No, antes. ¿No está ahí? ¿No lo puse? Ok, en el 11b dice, te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Básicamente estaba orando que tendría favor con el rey. Y punto. No hay un amén, no hay nada, esa es su oración. Y hay un como postdata ahí que dice, en estos días yo era el copero del rey. Ahí termina capítulo 1. Lo logramos, capítulo 1 de todo el libro. Era un copero. ¿Cómo llegó de un copero que era un siervo a un hombre de tanta influencia, un gobernador, así de pobre a rico, a de nada importante? ¿Cómo llegó esto de ser un influencer sin las redes sociales? ¿Cómo lo hizo? Hoy quiero poner título a este mensaje, a llamados a influir. Eso sí tenemos, llamados a influir. Nehemías era uno de los más grandes líderes jamás registrados en términos de reformas sociales, religiosas, de organización, de liderazgo, de avivamiento aún. Y aparte de los evangelios, los libros donde habla de Jesús y lo que él enseñó, este libro de Nehemías es el más utilizado para enseñar sobre temas de liderazgo. ¿Cómo es posible todo eso? A lo mejor tú dices, pues yo no soy líder, entonces voy a hacer switch off durante esta serie. ¿Para qué yo tengo que poner atención? Yo no tengo una posición de líder. Pero déjame decirte esto, si tú sigues a Jesús, tienes un llamado para ser una persona de influencia. Amén. Somos llamados para impactar nuestro mundo. No importa si tienes una posición obvia de liderazgo o no, todos tenemos entornos donde tenemos que ser influyentes. Puede ser en tu familia, como papá, sobre tus hijos. Puede ser en familia con sus otros miembros de familia, en sus comunidades, en sus trabajos, en las escuelas, ¿sí? Todos somos llamados a influir. Entonces todos podemos aprender algo de Nehemías. ¿Amén? Entonces vamos a poner mucha atención. Vamos, era un serviente, era alguien descalificado de la nada. De hecho era tal vez esclavo, pues que llevaba ya, era la tal vez segunda, tercera generación ya en Babilonia y estaba sirviendo el rey. Entonces no tenía muchos derechos. No podía ni expresar sus emociones en su trabajo, no tenía nada de lujos en la vida, se puede decir. Un pobre, tal vez miserable, no sé, serviente. ¿Cómo Dios levantó a él
a ser esa persona de influencia. Tengo hoy 6 puntos. Y todos dicen, 6 puntos. Lo voy a hacer rápido, pero vamos. Hay tantas cosas que sacar de ese capítulo 2, 1 y 2. Entonces, para ver cómo fue llamado Nehemías y lo que Dios hizo en su vida y cómo él respondió, para que nosotros también podamos sacar joyas de esto y aplicar a nuestras vidas y nuestros llamados. Amén. ¿Estamos bien? Entonces, probablemente por su posición de servir al rey, él estaba bien enterado de todo lo que estaba pasando. Había escuchado de las cartas, leído en la presencia del rey, había estado presente cuando el rey dictaba las respuestas de las cartas a Esdras, que estaba construyendo el templo. Entonces, por eso supo de los grupos que iban regresando a Judá, ¿sí? Y estaba enterado en el chisme. ¡Ay, qué trabajo! Pero llega la noticia, vamos en el versículo 2 otra vez, llega la noticia de su hermano. ¿Y qué pasa? Le pesa el corazón, le pesa duro y empieza a llorar. Le interesa tanto la noticia de cómo va el progreso en Jerusalén. Cuando llega la noticia mala, le pesa esa noticia. Ese es mi primer punto, si quieren tomar apuntes. Y de hecho lloró durante 3 meses. Pobre, tanto le pesaba. No todos los llamados de Dios son de mucha aventura y diversión, ¿saben? A veces cuando Dios te dice, hijo, esto está pesando a mi corazón, también te lo voy a poner en el tuyo, puedes sentir pesado, puedes sentir triste, puede provocar tristeza. Ay, pero Dios, yo quiero servirte con alegría y todo bonito, ¿no? Yo puedo contarles de mi propio camino con Dios. Muchas veces que supe que Dios estaba diciendo algo y dije, ay, cuando nos pidió hacer una iglesia, dije, ay, yo no quiero ser pastora. Eso me pesa. No me pesa ahora, gloria a Dios, porque Él respalda. Amén. Pero sí. Amén. La semana pasada, Ania obedeciendo a Dios para ir a Nueva Zelanda. Claro que sí, nos pesa, estamos tristes, pero también sé que Dios va a hacer cosas increíbles. Y yo les quiero decir que cuando esa tristeza que Dios pone en tu tristeza, de preocuparte de algo que a Él le preocupa o a Él le importa, siempre nos llevará a la alegría al final. Amén. Ok, hay algo, pregunto, ¿hay algo que ves en el reino de Dios o en tu mundo o en tu entorno que te causa una tristeza, que te preocupa, que tú sabes que Dios también está preocupado por eso? Porque esto puede ser la primera parte de un llamado que Dios está poniendo en tu corazón. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué tema te hace? Órale. Y pregunto, ¿y cómo? Y cuando escuchas cosas difíciles, quiero orar por esto. Te provoca tristeza, ¿sí? Pregúntate, puede ser que esta emoción y temor y no sé, esos sentimientos puede ser una parte de tu llamado. Entonces, interés, peso de corazón, emoción, puede ser una indicación que Dios está poniendo algo en el corazón. Y sabemos que eso es lo que pasó con Nehemías, porque en el capítulo 2 decía, no había dicho nada a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. ¿Vale? Entonces ahí empezó con el interés, con ese sentimiento. ¿Están conmigo? Okay, entonces ese es el 1. Segundo, ¿qué hizo? Oró y lloró y ayunó durante 3 meses. No dijo nada a nadie, simplemente lo puso en oración. Pensamos que 21 días era largo. 3 meses, o algunos dicen hasta 4 meses. Se humilló delante de Dios y oraba. Oraba, era un hombre de oración. Oraba durante todo el libro. Hay muchas oraciones en este libro. Vamos a ver más adelante. Entonces, ¿tú quieres hacer algo grande para Dios? Tienes que ser una persona de oración.
Tienes que saber pasar tiempo a los pies del Dios imparable. Tienes que pasar tiempo ahí orando, ayunando, preguntando, ¿qué hago con esto que me pesa? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Necesito recibir tus planes. Ponlos en mi corazón. Amén. Esta humildad es necesario para cualquier líder en el reino de Dios. Si no hay humildad, el liderazgo no va a funcionar. O esa influencia no va a funcionar. Entonces, ¿cómo oraba? Oraba recordando la promesa de Dios, el pacto, ¿se acuerdan? Oraba arrepintiéndose, algo que siempre tenemos que hacer. Oraba recibiendo estrategias y planes que Dios estaba poniendo en su corazón. Y al final, oró por su jefe. ¿Se acuerdan? Dame favor con ese rey. ¡Qué cosa! Entonces, después de orar y ayunar y recibir instrucciones, tal vez llegaba, pero ¿cómo? Soy un copero, ¿cómo voy a hacer nada? Que estoy esclavizado en mi trabajo, yo no tengo tiempo para esto. Oró por su jefe, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿O no saben? No saben todavía. Sí, ahorita vamos a decir. De hecho, voy a poner un punto aparte. En Efesios 6 dice que nuestras luchas en esta tierra no son contra jefes, carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Entonces, tal vez si tú estás diciendo, no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, estoy esclavizado en mi trabajo, esto no puedo ir ahí, no puedo hacer esto, podría ser, y yo creo, eso es mi interpretación, pero yo creo que el enemigo de tu alma, de este mundo, trabaja súper duro para manipular empresas, jefes, para tenerte esclavizado y no poder cumplir con tu llamado en Dios. Ora por tu jefe. Amén. Los Nehemías era un copero, pero terminó siendo mandado por el rey, ahorita vamos a leerlo, por ese mismo rey que servía, con su bendición, con suficiente dinero, con suficientes recursos para hacerse un palacio para él mismo, para su siervo, ahí en Jerusalén y gobernar durante un periodo de 12 años. Y todo porque oró por su jefe. Wow. Cuando oras por el favor de tu jefe para cumplir con el llamado que Dios está poniendo en tu corazón, mira lo que puede pasar. Entonces, le pasó la noticia, oró, ayunó, recibió instrucción y oró por su jefe. 3. De hecho, ese 3 puede ser el 1, porque lo estaba haciendo antes. Pero básicamente el tercer punto es que él era bueno en lo que hacía. Se dedicaba a hacer esas cosas, ¿no? Tanto que le ganó la confianza de su rey. En el, ¿qué era? Versículo, ¿el que sigue? 1. Decía, le servía el vino al rey como nunca antes había, capítulo 2:1, que había estado triste en su presencia. Para los coperos, para los que servía el vino y lo probaba, esto fue prohibido, mostrar emoción en la presencia del rey. Y él lo sabía, nunca había fallado ni un solo día, había hecho todo perfecto, había hecho todo lo que tenía que hacer sin falla. Y ese día mostró emoción. ¿Y qué pasó? El rey lo notó, dice, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estás enfermo, debes estar profundamente angustiado. El rey notó. Entonces él era bueno en lo que hacía. Nuestras vidas como seguidores de Jesús nunca solo puede ser de palabras. Siempre tiene que ver lo que tú predicas se aplica a la vida real. Amén. La gente necesita ver un evangelio, Jesús, que cambia vidas y que influye en nuestras vidas y afecta todo lo que hacemos. Déjame preguntarte, ¿tu jefe nota en ti que traes a Jesús en tu vida? ¿O nota que tal vez luchas con la inmadurez emocional y que tus emociones te llevan o haces malas decisiones?
Si eso es sí, apúntate para encuentro, amigos. Viene, porque el enemigo manipula las heridas del pasado y este curso te va a enseñar cómo funciona todo esto y cómo puedes ser libre de esas cosas, para que puedes ser libre, hacer bien lo que tú estás llamado a hacer en este momento, ¿va? Entonces, Nehemías también había sido preparado durante muchos años, por eso digo, tal vez ese debe ser el primer punto. Antes de que le pesaba la noticia, había sido preparado durante años en su trabajo donde él estaba. ¿Por qué? Porque en la presencia del rey escuchaba cómo se relaciona, cómo hacen relaciones diplomáticas, cómo hace conversaciones con gobernadores, cómo funciona autoridad y liderar. Todo lo que él ya sabía hacer o aplica después como líder, lo aprendió como un siervo. ¿Están conmigo? Están un poco callados, ¿están preocupados? ¿Estamos bien? Ok. Fue posicionado por Dios antes que él supo, antes de que se dio cuenta. Y tenía oportunidad de aprender idiomas, de todas esas relaciones políticas y de liderazgo. Todas esas cosas aprendió cuando estaba posicionado como esclavo o siervo o serviente. Aprendió de todas esas cosas. Aprendió de cómo las cartas reales funcionan en las provincias. Aprendió de cómo hacer un proyecto de construcción, porque el rey hacía todas esas cosas. Era un aprendiz sin saber que estaba siendo aprendiz. ¿Qué puedes tú aprender de tu jefe o de tu trabajo? ¿Qué puedes aprovechar mientras? A lo mejor tú dices, es que en mi trabajo no hay posibilidades o esto o lo otro. Eran menos para Nehemías, créanme. La única posibilidad es que tomaba un vino envenenado y muera, ¿no? O sea, no era algo de muchas posibilidades. Pero Dios usó su fidelidad en ese tiempo para mostrarles todo lo que necesitaba. 4, se arriesgó y Dios respaldó. 1, le pesaba la noticia. 2, oró, ayunó, recibió esto. 3, estaba haciendo bien el trabajo que Dios había dado y la situación donde estaba, aprovechando de toda esa capacitación, aunque no sabía que estaba recibiéndolo. Y ahora dijo, ¿se acuerdan que oró por su jefe? Dame gracia con él, dame favor con él. ¿O qué le voy a hacer? Voy a mostrar emoción en su presencia. Porque si lo hiciera, pudiera ser... No, adiós. Entonces regresamos a 2:2. El rey le preguntaba, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes la cara tan triste? ¿Y qué dice al final? Dice, entonces quedé aterrado. Ups, ya no hay vuelta atrás, ya lo hice. Eso fue su riesgo. Y entonces, ¿qué hace? En versículo 3 dijo, le contesté, viva el rey para siempre y por favor no me mates. No. ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas? Nota que no dice Jerusalén. Sabe, otra vez cosa que había aprendido en su trabajo, que para el rey, la ciudad donde estaba enterrados sus antepasados era muy sagrado. Entonces estaba como hablando con él en términos que él sabía que iba a recibir, ¿no? Vive el rey, ¿cómo no voy a estar triste cuando esa ciudad está en ruinas y sus puertas hechas y consumidas por fuego? Y el rey respondió, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Esas 4 palabras, ¿cómo te puedo ayudar? Era respuesta de 3 o 4 meses de ayuno y oración. ¿Se acuerdan? Él había pedido Dios, dame favor con mi jefe, con este rey. ¿Y qué dijo? ¿Cómo te puedo ayudar? Eso no dice un rey de Babilonia, de los persas, o sea, un rey de reyes y un siervo. Ay, pobrecito mi siervo, ¿cómo estás? Eso no pasa nunca.
pero pasó ahí. Entonces, ¿qué fue su respuesta? Después de orar a Dios del cielo, otra vez está aterrorizado, con miedo. Mucho miedo. Y entonces le contesta, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Otra vez esa frase no habla de Jerusalén. El rey con la reina sentada le pregunta, y por cierto, la reina creo que no fue Esther, ¿ok? Esther era la esposa del papá de ese rey, ¿no? Entonces, para que... Por lo que he investigado, o sea, no es muy concreto, muy concluso, porque todos los reyes tenían la misma título, rey de rey Artajerjes, entonces complicado, pero creen que eso fue así. Entonces, la reina estaba ahí, no era normal que estuviera, pero tal vez podemos ver la influencia de la reina Esther sobre este rey para dar favor hacia los judíos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vas a estar fuera? O sea, no podemos vivir sin nuestro copero, ¿no? Entonces, si me hubieran preguntado esto a mi hijo, yo no sé cuánto tiempo va a tardar para reconstruir muros y esto, yo no sé. Pero él no tenía bien pensado sus respuestas y dijo, después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Wow, supe todo pensado, planeado. Esta respuesta del rey fue una respuesta a su oración. Entonces le pide cartas para los gobernadores porque tenía que pasar por provincias para llegar gobernadas por otros administradores y necesitaba una carta del rey. Él ya sabía cómo funcionaba esto para poder llegar a Jerusalén y cuando llegara ahí también necesitaba cartas que le daba autoridad para hacer ese proyecto de reconstruir su ciudad, ¿no? También necesitaba o pidió materiales, una carta para su jefe de bosques para que le diera vigas para construir el muro. Entonces, después de pidió todo esto, el rey le dice en 2:8, entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? Porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Y esa es una frase que le repite varias veces Nehemías. Reconoció que el favor de Dios hubiera estado muerto si Dios no estaba conmigo, pero se arriesgó y Dios lo respaldó. Cuando tú tienes un llamado que te pesa y has orado y has recibido instrucciones, cuando decides arriesgarte, puedes estar seguro que Dios te va a respaldar. Amén. Ok. 4. Se arriesgó. Y Dios le respaldó. Hasta que en el 9, llegué a los gobernadores de la provincia y todo, les entregué las cartas, todo bien. Y debo agregar otro postdata, que el rey mandó también oficiales de ejército y jinetes para protegerme, una guarda de espalda también. Todo porque oró por su jefe. Tanto favor. Ok, vamos. Entonces, pero cuando Dios respalda y todo va bien, no quiere decir que no vas a tener oposición. En el versículo 10 parecen unas personas que no les gusta eso lo que está pasando. Se llamaba Sanbalat, es en el versículo 10, lo tenemos, y Tobías. No, ok. Ahora bien, cuando Sanbalat, el hornita, y Tobías, el oficial admonita, y también después llega otro árabe, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque le había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces, a veces creemos, sí, me arriesgo, Dios me respalda, pero hay algo ahí, algo que resiste. Entonces, muchas veces interpretamos que escuchamos mal, entonces, me equivoqué. No, muchas veces la oposición es indicación que sí escuchaste bien, porque tenemos un enemigo que no quiere que avance el reino de Dios. Amén. Entonces, 5, implementó su plan. Llegando allá, empezó a explorar el terreno, convocó una reunión con los jefes allá, presentó su proyecto y todo esto. En el 2:17 dice, en su junta con esos jefes allá o administradores de los judíos, dice, ustedes saben muy bien las dificultades
¿En qué estamos? Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla, aquí con signo de exclamación. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos a fin a esta desgracia. Y todos dicen, ¿y quién eres tú? ¿No? Pero después, en el 18 dice, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Ahora sí. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así comenzó la buena obra. Entonces, implementó el plan, llegó, buscó todo, hizo la reunión, les dio la visión. Un buen líder sabe dar visión a su equipo y empieza a decirles, Dios está con nosotros y mira, y su testimonio y todo esto y todo, sí, estamos contigo. Dios respalda. Amén. Su proyecto y todo esto. Y el sexto punto, ya lo hicimos. Toma autoridad sobre sus enemigos en el tiempo correcto. Tuvo que pasar por todo esto. Era bueno en lo que hacía y ganó el respeto de su jefe. Le pesaba la noticia, oraba, pedía dirección y recibió estrategia y tomó el riesgo de hacer algo, ¿no? Y ya después implementó su plan y Dios estaba con él, estaba respaldando. Y parte de ese respaldo, esa confirmación, es que la gente le hizo caso. También empezaron a seguirlo, decían, sí, lo vamos a hacer. Y en la última parte del capítulo 2, dice, sí, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Se acuerdan de esas personas que no estaban contentos? Empezaron a decir, no, están haciéndolo mal. Y vamos a ver más de ellos más adelante. Pero él contesta a sus enemigos así, y esos son sus nombres. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal en el reclamo histórico en Jerusalén. Yo sé quién soy. Era un copero, pero ya no. Ya tengo el respaldo del rey. Tengo mis cartas, he hecho toda mi organización, tengo el respaldo del pueblo, tengo el respaldo de Dios y ustedes no van a meterse. ¡Wow! No tan mal para un serviente, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Pueden pasar los músicos, por favor? ¿Sí? Todos tenemos un llamado. Dios ha puesto y está poniendo algo en tu corazón que Él quiere que tú hagas para avanzar su reino. Amén. Tal vez todavía no te ha pesado tanto. Tal vez sí. O tal vez lo has ignorado. Tal vez dices, no, eso no es para mí. O te has distraído en otras cosas. No has puesto atención. Tal vez no has sido bueno en lo que haces y no te has preparado y dices, pues yo no estoy preparado para hacer nada grande para Dios. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. O tal vez, no sé, todavía te da miedo arriesgarte, como habló Suriel la semana pasada. Dios manda a alguien más. Yo sé que Dios nos está hablando. En la semana estaba orando por esto y Dios me mostró algo, unas llaves como estas, y estaban tiradas. Bueno. Sí. El enemigo no quiere que escuches esto, pero vamos. Pongan atención. Vi llaves tiradas en el piso, en la calle, y supe
que la persona o las personas estaban caminando, vieron las llaves y dijeron, no, esos no son míos, y siguieron caminando. Y escuché en mi espíritu diciendo, devuelve, son tuyas. ¿Qué significa eso? Dios nos está hablando. A cada uno que está aquí, Dios ha puesto unas llaves. Jesús dijo a Pedro, te doy las llaves del reino. A su iglesia le ha dado llaves del reino. Estas llaves representan autoridad en su nombre para abrir puertas, para mover montañas, para hacer cosas, influir sobre vidas que tú dices, eso es imposible. Y muchas veces los cristianos vemos llaves, pero dicen, no son mías. Y Jesús hoy te dice, hijo, hija, son tuyas. Regresa por esas llaves tiradas, tómalas. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Yo sé, Señor, que hay gente aquí en esta tarde que han visto un llamado tirado, tal vez en forma de identidad tirada, diciendo, yo no sirvo para esto. ¿Yo qué puedo hacer? No tengo tiempo, no tengo posibilidades, no tengo preparación, no tengo esto y lo otro. Espíritu Santo, ven en este momento. Confirma tu palabra. Yo sé que hoy estás llamando. Grita. Destapa oídos, abre ojos, abre corazones. Espíritu Santo, ven ahorita mismo y muestra a tus hijos y tus hijas. Estas llaves son tuyas. Tómalas. Toma la responsabilidad que te estoy dando. Tú sí eres mi hijo, mi hija. Tú sí tienes el llamado de influir en las personas en tu vida. Yo te he posicionado justo donde estás y has aprendido muchas cosas que ni se te das cuenta. ¿Qué va a ser tu respuesta? ¿Vas a decir que sí, Señor? ¿Vas a regresar y agacharte y tomar esas llaves? Aunque te da miedo, le dio miedo a Nehemías. ¿Las vas a usar para abrir puertas? Gracias, Dios. Yo sé que Dios está hablando. Quiero invitarte como un acto físico de algo que está pasando dentro. ¿Por qué no vienes? Si tú sabes que Dios te está poniendo un llamado, un plan, algo sobre tu corazón y te ha dado miedo, pero hoy estás diciendo, sí, Señor, sí lo voy a hacer, sí voy a aceptar esas llaves del reino y sí voy a voy a orar, voy a buscarte, voy a poner en práctica los planes que tú me das, voy a tomar riesgos y voy a implementar todo y voy a verte, respaldarme y hasta el final voy a ver autoridad sobre mis enemigos y voy a ver avance en tu reino, porque eso es el llamado que estás poniendo sobre mi vida. Si tú dices sí a esto, ¿por qué no vienes, te pones de rodillas si quieres o te pones de pie aquí en las orillas? Y quiero orar por ustedes. Hoy vamos a comisionar la iglesia de Cristo para cumplir con los planes. El enemigo ha robado tiempo, ha robado recursos, ha robado esas mismas llaves están ahí, pero están tirados porque el enemigo te ha hecho ciego y te ha dicho, no, esos no son tuyos, déjalos ahí. Y no es cierto. Y Dios te dice,
dice, hoy es tiempo de regresar y tomar esas cosas que yo les he dado, porque este mundo me necesitan y ustedes son las llaves en cómo van a poder conocerme. Amén. Vénganse, grupo de oración, vengan a orar también, por favor. Vamos a orar por estas personas. Gracias. Yo sé que hay más. No te detengas. Haz este paso hacia adelante, ese compromiso con Dios. Hazme un Nehemías, Señor. Yo sé que soy solo un siervo. Yo no tengo mucho que ofrecer, pero Señor, lo que tú pones en mí, voy a ser responsable y voy a cumplir con tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús.